Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, reflexionando nuestro curso bíblico de todos los días. El libro de Samuel, primer libro de Samuel, hoy iniciamos el capítulo 29. El capítulo 29 se va a centrar principalmente en que David es excluido del ejército filisteo. Más o menos, recuerden que en el capítulo o en los capítulos anteriores habíamos visto a un David que se une al grupo de los filisteos. En el capítulo 27:1, David pensó: a pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Así Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí. Ya no me buscará por todo el territorio de Israel y habré escapado de sus manos. Ese era el pensamiento, ¿verdad?, de David. O Cañeseina, porque entonces Yeshbe es cierto, ¿verdad? Capítulo 24, capítulo 26 de este mismo libro nos iba demostrando que a pesar de que David le perdona la vida a Saúl, Saúl que llora, que se arrepiente, en hambrema oí, ay hijo mío, que esto, que aquello, lágrimas de cocodrilos. Lágrimas de cocodrilos, lo que muchas veces también a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que nambreo y que nosotros que nos equivocamos, que hicimos mal, que esto, aquello, pero después seguimos de nuevo en lo mismo, Y también en el capítulo 26, la misma cosa, en el campamento, David de nuevo le vuelve a salvar, porque el que le estaba acompañando en esta incursión le dice directamente a David: déjame que aquí mismo, yo déjame clavarlo en tierra con la lanza de una sola vez. No tendré que repetir el golpe, le dice. Pero David replicó a Abisai: no lo mates. ¿Quién podría tentar impunemente contra el ungido del Señor? Bueno, todo esto es muy interesante. Ahora nosotros estamos comenzando con el capítulo 29. David, en el capítulo 27, de cierta manera, se había unido a los filisteos, hacía sus incursiones, pero ahí también está demostrando que David siempre permanece un poco más independiente. No es que se queda directamente a vivir con Aquís, que era el rey, que le permite estar en las tierras con los filisteos. Sin embargo, él va, dice, hace sus incursiones hacia el sur, de Ipayo, Ixupe, Mooto, Palajoja, Palayapoajina, etc.
Hasta que en un momento, cuando comienza el capítulo 28, en el versículo 1 y 2 del capítulo 28, aquí se le dice, bueno, dere inabe orendía, dere coina orendía, cuando oreros otaroñonero y vamos a ir a pelear contra Israel. Así es que tú tendrás que venir con nosotros. Claro, aquí nosotros mismos nos quedamos con los ojos así abiertos y decimos, bueno, va el oikua, va el ayapota, va el yapota, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no sabemos qué sucederá en este caso, ¿verdad? ¿Qué sucederá? Entonces, ¿qué sucederá en el sentido de que será que David se va a poner en contra de su mismo pueblo? ¿Será que David va a pelear contra Israel? Bueno, eso quedó en incógnita, capítulo 28, versículos 1 y 2. Y después enseguida entramos con este estudio que hemos hecho sobre Saúl y la nigromante de Endor. Ahora concluimos ese pasaje y volvemos a retomar lo que estaba sucediendo con David y los filisteos. Y comienza diciendo así el capítulo 29, versículo 1. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec. Eso es lo que ya también en el 28:4 habíamos leído. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gelboe. Ahora en el capítulo 29, versículo 1 nos dice, los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec. Y los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Israel. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este versículo 1. Cada uno oye preparaina. Hubo de tema la guerra, la confrontación entre estos dos pueblos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, el profeta Jeremías, que nos acompaña en estos días, en esta semana, en este sábado. Hoy del capítulo 26, versículo 11 al 15 y luego el versículo 24. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, Jeremías es reo de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo, si el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad, todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora entienden su conducta y sus acciones, y escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo, pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque verdaderamente el Señor me ha enviado a ustedes para decirles todas estas palabras. ¡Qué espectacular! Más claro que esto solamente el agua ya es añade. Apeágola y añade ahí, lleva. Jeremías que le está diciendo, dejen de ser corruptos, dejen de robar, dejen de engañar. Hoy con la apelación y por ando aguante, lleva yo el oicoa con la salud, el oicoa. Hoy le llevo taña de vender mauta, pea manauta, moa, y así hay muchas cosas, ¿verdad? Entre nosotros mismos y sabemos bien que las cosas no funcionan, ¿verdad? O solamente funcionan de una manera, como decimos, empresarial para unos cuantos y que el pueblo, bueno, que comience a pagar y que haga entonces algo más
para enriquecernos injustamente. A ver, Jeremías, y cuando Jeremías dice la verdad, ciertamente que todos saltamos y dicen, el Señor es el que me envió a profetizar, el Señor es el que les está hablando. La PNP ya pone opea, porque ustedes están reaccionando en forma negativa ante la llamada del Señor. Entonces, la bella página es arrojar sangre inocente la benecani hoy. Hoy, porque saben muy bien lo que Dios les está diciendo. Porque ñande yara oñe ema oína peñana de puesto hume, ñande yara y te bañan de en nuestra propia conciencia. Así es que, queridos hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Dejémonos tocar por el Señor y comencemos a obrar según el mandamiento de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Francisco salió del Vaticano en su último día de vacaciones. Lo hizo para visitar un parque de atracciones en un barrio costero de Roma. Allí lo esperaban una monja de las Hermanitas de Jesús, Sor Geneviève, y un grupo de artistas de circo. A su llegada, el Papa bendijo la imagen de una virgen antes de saludar a las familias y a los niños presentes. Uno de ellos le quiso hacer un regalo al pontífice. Francisco también recibió un cuadro de María delante de una noria. Después, algunos de los artistas hicieron un pequeño espectáculo. Incluso el Papa participó. Grazie, grande lo spettacolo e della vostra gioia. E avanti, coraggio. Sempre con la gioia. Sor Geneviève se ha encontrado con el Papa Francisco en varias ocasiones. La más reciente fue durante una audiencia general en junio. Esta monja es conocida por llevar con ella diferentes grupos, como gitanos o transexuales. Sí. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, yo me voy
Mientras jugaban en un campo de fútbol, 12 niños murieron cuando un cohete alcanzó la localidad de Magdal Shams, cerca de Líbano, controlada por Israel. Miles de personas inundaron las calles durante el funeral de los pequeños. Israel ha culpado del ataque a Hezbollah, aunque este ha negado toda responsabilidad. El Patriarcado Latino de Jerusalén condenó la tragedia a través de un comunicado. Estas vidas inocentes, llenas de sueños y esperanzas, han sido arrebatadas en un acto de violencia incalificable. Ha causado un profundo dolor a todos los que consideran sagrada la vida. En este tiempo de luto debemos honrar su memoria, renovando nuestro compromiso con la paz y rechazando toda forma de violencia. Además de las 12 víctimas mortales, al menos 44 personas resultaron heridas durante el atentado. Hezbollah no reconoció ser el autor del crimen. Pese a eso, días después, Israel llevó a cabo un ataque contra Beirut en el que, según afirman, murió un alto mando de Hezbollah. En el ataque israelí también murieron al menos 2 niños y otras 74 personas resultaron heridas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Antiguo Testamento. Nosotros leemos y subrayamos este versículo 2. Los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. David y sus hombres iban en la retaguardia con Akish. Los jefes de los filisteos le preguntaron, ¿qué hacen por aquí? Y sin embargo, le responde, ¿verdad? Aquís, ese es David, súbdito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año o 2. Y desde el día de su participación con nosotros, desde que vino de su deserción, entonces, de las filas de Israel hasta hoy, no encontré en él nada errado. Qué interesante. Por una parte también, Moemia lleva ahí, mira, esta es una persona honestísima, esta es una persona buenísima. Anda Yuhila iba ella, Jesse, después iba ella, David. La persona clave, ¿verdad? Para ellos. Entonces los filisteos, aquí dice que juntaron todas sus fuerzas. Las líneas de la batalla fueron establecidas ya en el capítulo anterior. O sea, todo lo que significa esa batalla, toda la preparación de la batalla. Pero esas líneas ya fueron establecidas en el capítulo 28, cuando los filisteos hicieron una profunda incursión en el territorio israelita. Esto hace que también Saúl, eso mucho antes, también cuando Saúl lo estaba persiguiendo a David, sin embargo también los filisteos estaban haciendo incursiones dentro del territorio de Israel. Pero Saúl ella llega a David vea ojo el ejército, ojo y para pala filisteo, porque él se preocupaba, ahí está, y antes ya ese piñón fijo era preocupado, eso, antes a él le votaba. Entonces, doña Tendé ni doña Garecoy por las otras cosas. Los filisteos pretendían dar un golpe mortal a Israel y por lo tanto, ambos ejércitos se pusieron en guardia esperando que la batalla comenzara. En guardia. Vamos a ponernos aquí en guardia, vamos a ver un poco. La batalla va a comenzar, tenemos que ver. Ahí va la llevota. Bueno, entonces vamos a seguir mirando un poco, ¿verdad? Porque este versículo 2, los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. ¿Qué es lo que quiere mostrar aquí el autor sagrado? A veces esa casina que no es cualquier cosa el ejército filisteo.
Quiere decir que el ejército filisteo está trayendo mucha fuerza, está trayendo muchas personas, se han adiestrado para la guerra, van a presentar combate a Israel. No va a ser un cualquier jaguar eireí el que va a venir a pelear contra Israel. Y más aún, porque le tiene también a David. Si uno piensa, Peña Mañá, ya ve que tuve en los primeros momentos de las incursiones de David, y hoy lleva el autor sagrado que todo lo que David hacía, o se ponía ante ellos, a pesar de que Saúl también le mandaba, dejó Pepe todo amor, etcétera, y Catú humano, pero sin embargo, cada vez más David, con todas esas luchas y con todos esos encuentros y peleas, y para ver, ganar popularidad, porque él también está ganando así experiencia, ¿verdad? Cierta experiencia. Hasta esto nos llevaría a pensar un poco, porque en Antiope capítulo 16 ya se llama algo, en Duma, reflexiona cómo es que Samuel va hasta la casa de Jesé y unge rey a uno de sus hijos. Etc. Hasta Samuel se equivoca, seguramente que aquí está, ¿verdad? El que va a ser el rey, pero sin embargo, el Señor le dice, no es. Después al final, o sea, para viola de la escuela de Jesé, él dice, no, te ruito, y veo ya tendena, la hora muy barro, ya tendena la ore o echar. Y ahí recién, ¿verdad? Nosotros podemos entender a este David que hará sus incursiones, a este David que sostendrá el mismo gobierno de Saúl. Saúl algunas veces, o en la gran mayoría de los relatos bíblicos que tenemos sobre Saúl, nosotros nos damos cuenta que él es un hombre muy egoísta. Oye, por acá, oye, posee ante la etcétera, no induce a los demás. Sheikh va para hoy, hace peishana, pero sin embargo, está llevando también hacia la ruina al pueblo de Israel. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Y vamos a volver enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame.
con tu gracia mi perdón. Te abro y mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida
te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Me amas sin tus brazos, porque tanto amor seguro soy tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey Jesus, it's worth it to lift up my hands, while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart.
explicarlo. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel, el capítulo 29. Nosotros estamos haciendo en este momento el capítulo 30 y el versículo 3. Los jefes filisteos le preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquí le respondió, ese es David, súbdito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año o 2, y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Bueno, en este versículo 3 ya hemos presentado el hecho, decíamos, de que los filisteos ya reunían todas sus tropas en Afec, mientras que Israel acampaba junto a la fuente de Jezreel. Entonces más o menos hay frente a frente y contra la combate. Ahí entonces tenemos también lo que se llama, hasta ahora, ¿verdad? Hay un valle muy interesante y ese valle se llama el Valle del Terebinto. Pues ya era, ¿verdad? Valle del Terebinto. Y ahí está también un famoso arroyito, ¿verdad? Como nos narra ese capítulo 17, también cuando David va a pelear contra Goliat. Este es el lugar donde después pelea o había peleado también David contra Goliat. O sea, todo este lugar, esta zona. Aquí se encuentra también, o desde aquí comienza más o menos ya la influencia de los filisteos. Hoy ven, poquitito más nomás pasando ese valle ya comienzan las estribaciones, o sea, las colinas, Shefelá le llaman ellos, y luego ya comienzan las montañas de Judá. Es decir, las incursiones que estaban haciendo los filisteos eran incursiones muy fuertes, estaban entrando, estaban tomando posesión, territorio, donde estaba también el pueblo de Israel. Y por eso es que esta pelea por el territorio, esta pelea por el lugar, incluso estos eran lugares de los cananeos. Se dan cuenta cómo van pasando los pueblos por las diferentes regiones, en este caso de Israel. Y eso sucede en todo el mundo, ¿verdad? En toda la tierra, cómo los pueblos van emigrando, otros que van asumiendo, otros que se van ensanchando en cuanto a su propia fuerza, en cuanto a su propia población, etc. Así es que estos filisteos ahora lo que están haciendo es juntarse con todas sus fuerzas de guerra en Afec. Las líneas de la batalla fueron establecidas ya anteriormente, donde los filisteos hicieron una profunda incursión en el territorio israelita. Porque si llegan hasta esta zona, quiere decir que estamos desde Gaza prácticamente. Ese era el lugar de los filisteos, Gaza. Esa parte, no se sabe el origen de dónde viene verdaderamente, pero muchos le llaman pueblos del mar, así le dicen. Otros pensaban y le hacían como habitantes que venían de Fenicia, porque también los fenicios, recuerdan que fueron uno de los grandes inventores de toda la cuestión de la navegación. Los fenicios muy famosos, entonces todo el mar Mediterráneo, ¿se acuerdan? Osurca Baitega, corre Baitega, mar, el mar Mediterráneo sobre todo. Entonces las costas, como que ellos van ganando y ellos van teniendo fuerza sobre las costas de este mar, el mar Mediterráneo.
Y entonces posiblemente una de las teorías es que estos fenicios, un grupo, desembarca aquí en Gaza y así comienza este pueblo que después se va ensanchando, decíamos, y ahora está incluso ya hasta casi siendo una gran amenaza para el pueblo de Israel. A ver, pero hoy más todavía porque leímos y decía luego, mientras que Israel acampaba junto a la fuente de Israel, los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. Y entre estos que desfilan también, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Entonces aquí le encontramos a David, acompañado ciertamente de su pueblo, pero nada más y nada menos que con el rey Aquís. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. San Francisco de Sales, que venía acariciando la idea de fundar una orden contemplativa activa, es decir, que las monjas llevaran una vida de aislamiento y oración, pero al mismo tiempo asistieran a los pobres y desvalidos en la calle, concluyó que el barbecho estaba listo para ser arado, porque la medida de ese proyecto era la viuda Juana Francisca de Chantal, de la que era su director espiritual, y al proponerle el asunto, la baronesa aceptó de todo corazón ponerse al frente del ambicioso sueño, pero aún se sentía atada a sus hijos, a los que desde la muerte de su esposo cuidaba, educaba con esmero y como buena madre pensaba que solos no podrían salir adelante. 3 años después, en 1610, el fruto estaba maduro y Juana Francisca de Chantal aceptó el reto. Vistió un sayal, repartió sus joyas y en el momento de abandonar el palacio, su padre, arrodillado, le suplicó que no se fuera, y su hijo Celso Benigno, de 14 años, se tendió atravesado en el umbral de la puerta para no dejarla ir. Pero ella levantó a su progenitor, que por fin le dio la bendición, pasó por encima del cuerpo de su vástago y, enjugando sus lágrimas, se alejó sin mirar atrás. La providencia se encargó del resto. Celso comprendió su deseo y se quedó con el abuelo. La hija mayor contrajo matrimonio con el hermano menor de San Francisco de Sales. La segunda murió al poco tiempo y la más pequeña, que marchó con ella al convento, se desposó más adelante con el señor de Tolunjon. Juana Francisca Fremiot, nacida el 23 de enero de 1572, era hija del presidente del ayuntamiento de Dijon, quien al morir su esposa cuando ella tenía 18 meses, se hizo cargo de la situación y como católico, convencido, la educó amorosamente con las formas y reglas de una noble discreta, cuya elegancia y belleza cautivaba a todos, pero dentro de la más rigurosa piedad cristiana que se reflejaba en la preocupación de Juana Francisca por los pobres y desamparados, a los que auxiliaba con magnanimidad, y esa actitud la enfilaba inexorablemente hacia la vida religiosa. Pero a los 20 años se enamoró perdidamente de Christophe de Raboutin, barón de Chantal, con quien se desposó y tuvo 4 hijos. Después de 10 años de feliz matrimonio, un matrimonio muy cristiano, su esposo murió en un accidente de cacería y la baronesa de Chantal, agobiada por el dolor, se refugió en la oración y en su corazón reverdeció la vocación religiosa, que fue perfilándose con mayor claridad cuando San Francisco de Sales la tomó como su director espiritual y decidió entonces fundar con ella la Orden de las Hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen, con la idea de visitar, asistir, atender y curar a los pobres y desvalidos del mundo. Pero luego de abrir la primera casa en Annecy,
y otras más que pronto se llenaron porque no existían restricciones para recibir a las postulantes, al pretender inaugurar la de Lyon, el arzobispo de esa ciudad exigió que fuera de clausura rigurosa y los fundadores, San Francisco de Sales y la madre Juana de Chantal, aceptaron y le cambiaron el rumbo a la congregación. De ahí en adelante Santa Juana de Chantal, sin descuidar su ascetismo, el ayuno, la penitencia y realizar extenuantes jornadas de oración, se dedicó a expandir la orden y erigió conventos en las principales ciudades de Francia, incluido París. Tras la muerte de su mentor y director espiritual, San Francisco de Sales, en 1622, Santa Juana de Chantal asumió completamente el destino de la congregación y como superiora la gobernó 19 años más, en cuyo transcurso abrió 83 monasterios y supo morigerar con amorosa firmeza un movimiento que se gestó en sus claustros y que pretendía relajar las rigurosas reglas concebidas por San Francisco de Sales, las mismas que aún hoy son el espíritu de su obra. Luego de visitar todos los conventos en los últimos 5 años de su vida, enfermó en Moulins y allí murió el 13 de diciembre de 1641. Fue canonizada por el Papa Clemente III en 1767. Por eso hoy, 3 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Juana de Chantal que nos enseñe a reconocer el camino que Dios nos traza. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado, dímelo, Señor. Cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para
basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 29, hoy versículo 4. Pero los generales filisteos se irritaron contra él y le dijeron: despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Entonces, cabeza fría, ápera y toa, dígate la pesa pesante, que no venga al combate con nosotros, porque en el combate celestial se refirió en este combate directamente, él se convierte allí en ese momento de la lucha, se convierte en el enemigo de los filisteos. O sea que o reflexiona por algo a filisteos, y si no tienen confianza, si no le conocen bien, o mejor dicho, le conocen justamente de un aspecto guerrero, porque Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Quiere decir, queridos amigos, que poco se gane. Pero oye, esa ven, aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Hay algo que nos tiene que ayudar a nosotros a pensar, a mirar y a decir, no, esto es tema delicado. Y por lo tanto, así encontramos que los príncipes, los otros líderes filisteos, no estaban de acuerdo con Aquís en absoluto. No confiaban en David y temían que se volviera contra, para recuperar el favor de Saúl, el favor de Saúl. Los príncipes se enojaron contra él. Y claro, porque aquí en este caso puede meter de la pata, ¿verdad? A ver, ya pura lento y no han botado y gatú, ya pola y vaya. Porque dice, en un momento se nos pueden volver encima, y cuando se nos vuelven encima, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Depende que tomamos ahí, y ande ya por gran cosa. Cuando dice, estos príncipes, los otros líderes filisteos, no estaban de acuerdo con Aquís en absoluto. No confiaban en David y temían que se volviera contra los filisteos en la batalla para recuperar el favor de Saúl. Bueno, esta es una forma de pensar y decir, ¿será que
con qué intenciones viene este hombre, cuál es su objetivo, Molon Escena. Y después dice, se hacen esa pregunta, este no es David de quien cantaba en las danzas diciendo, la victoria llena de fe sobre Goliat. Parece que la gloria, ¿verdad? Que procede de parte del Señor. Esa gloria que tiene que manifestarse a través de la lucha, la batalla. No nos olvidemos que cuando estos pueblos iban a la lucha y a la batalla, el Dios de ellos los acompañaba. Era el Dios de ellos el que triunfaba. A ver, entonces, la gloria de Dios, si pierde esa batalla, quiere decir que ya no hay nadie. Pe otro lleva, ese otro Dios. Entonces ellos tienen esta concepción y por eso que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, no es este David de quien cantaban en danzas, diciendo la victoria llena de la fe sobre Goliat. Parecería un árbol lejano y un recuerdo para un David descarriado. Pero los filisteos lo recordarán, David no a las cosas superficiales. La victoria de David regresa para atormentarlo cada vez más. Así que, queridos hermanos, no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, ¿verdad? Saúl mató a 100.000 y David a 10.000. Con esto simplemente nos está queriendo hacer entender que la fuerza, la gracia, la presencia de Dios es el que actúa. La fuerza que nosotros tenemos para hacer el bien, para trabajar con los demás, para poner al servicio de los demás, quiere decir que la tenemos nosotros. Pero somos nosotros quienes tenemos que ser generosos para poder abrir el corazón a Dios. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.